Relacionando un poco el fútbol africano con el hecho de que eres una voz autorizada ya prácticamente en el mundo del fútbol, me gustaría hablar contigo sobre un tema que evidentemente me gustaría mejor no hablar de este tema, pero desgraciadamente tenemos que hablar, que es el tema del racismo. ¿Has vivido alguna vez en tus propias carnes el racismo en los estadios? Y parece que poco a poco se va evolucionando, pero que falta un tramo largo para hacer frente a todo esto. Sí, pienso que yo jugué segunda B, tercera y tal, la zona de Cataluña, Valencia, Murcia, ¿no? Esta zona mediterránea, digamos, es la que más se ha tocado. Grupo 3 de segunda B entonces, grupo 5, grupo 6 y grupo 13, ¿no? De tercera eran estos. Entonces, a principios de los 2000, 2006, 2007 y tal, pues se escuchaban barbaridades, ¿no? Yo siempre cuento una anécdota que a mí, no, como jugador, nunca me había afectado, porque esta es otra. Decías antes, lecciones que sacas de cuando eres canterano de un equipo potente como este. No mostrar debilidad en ningún caso, ¿no? No puedes mostrar debilidad, no puedes abrirte y decir, oye, que me está insultando un tío en la grada o que me están diciendo cosas, porque si muestras debilidad ya hay un punto débil en el equipo rinde menos y ya eres un problema para el entrenador. Entonces tú tienes que hacerte una coraza y con 12 años aguantar lo que tengas que aguantar. Y luego con el paso del tiempo yo me di cuenta que eso es un error, ¿no? Porque estás incompleto a nivel emocional, ¿no? Yo no puedo mostrar nunca debilidad. A vivir un tío me insulta por redes sociales en la cara, no sé qué, me dice burradas, tal. A mí no me afecta lo más mínimo. ¿Eso es bueno? Hombre, para sobrevivir es lo mejor, pero lo bueno sería concienciar a la gente que no te haga ese tipo de insultos, ¿no? Entonces yo siempre recuerdo una muy buena en un estadio en Valencia, que no quiero dar el nombre porque sería injusto después de tanto tiempo, en el Olympique de Xàtiva, donde yo jugaba con Edwin Congo arriba, el exjugador del Madrid, ¿no? Levante, Sporting, tal, colombiano. Un futbolista negro, yo soy mestizo, mi mamá es de Granada, mi padre es africano, él era negro 100% puro, ¿no? Como decíamos siempre. Él nos decía el lado oscuro, ¿no? del Xàtiva somos nosotros, decía siempre. Y en un partido, estábamos jugando los dos en punta y tal, y nos empezaron a insultar bastante heavy, ¿vale? No sé, 80, 100 personas, tal. Tampoco era una gran mayoría, pero nos empezaron a insultar bestia. Y el árbitro, muy coherentemente, 2008, 2009 era, o sea, hace tiempo, nos dijo... ¿qué hacemos, no? Porque yo estoy muy incómodo siendo árbitro de esto. No quiero saber cómo estáis vosotros. ¿Qué hacemos? Nos dijo, no pasa nada, seguimos jugando. Entonces ganamos, tal, marcamos, no sé qué, todo bien. El árbitro ya estaba, el pobre, ya, digamos, muy incómodo en la situación. Y hizo lo que se hace ahora en el protocolo, que es decir por megafonía, tal. Oh, sorpresa, cuando tú por megafonía dices dejad de insultar, lo que ocurre es que te insultan más, ¿no? Por mala educación, seguramente, de la gente. Y en una de estas yo le digo, hermano, cuando el árbitro no sabía qué decir ya, digo, hermano, entre tú y yo el más negro eres tú. O sea que eso los insultos te los comes tú, ¿no? En plan cachondeo, nos reímos, ¿no? Pero con el paso del tiempo me he dado cuenta que fue un error. Fue un error porque nosotros nos lo tomamos como parte del fútbol, son ¿no? 100, 120 descerebrados, pero no se puede normalizar algo así. Ocurre con Dani Alves, ¿no? Cuando le tiran un plátano. Villarreal, si no me equivoco. Sí. Él se come el plátano, ¿no? Bueno, de hecho, muchísimo ya hizo el árbitro en ese momento, sí. Porque es lo que comentabas. Ahora con el protocolo sí que cuando se escuchan insultos racistas se avisa por megafonía, pero antes eran los propios jugadores los que tenían que actuar. Recuerdo, por ejemplo, un caso súper famoso, el de Samuel Eto'o, sí, en el campo de en Zaragoza, que decide... O sea, antes, años atrás, eran los jugadores los que se tenían que plantar. No existía este protocolo. Pero sí que aún es lo que te comentaba. Creo que falta muchísimo. Y tanto. Muchísimo. Pero sí que antes no había este protocolo. Ahora parece que con este protocolo se intenta enderezar un poco la situación dentro del campo, pero ya era un logro que en su momento este árbitro ya os preguntara y os pidiese vuestra opinión al respecto. Tú fíjate, Samuel Eto'o, un jugador de fútbol a 170 pulsaciones, pedirle calma y mesura en una situación como esta, cuando no sé exactamente cuánta gente había insultando, no quiero decir una cosa que no es, pero era bastante gente, ¿de acuerdo? Haciendo gritos de mono. Recuerdo algún jugador del Zaragoza que se iba con él, ¿no? Diciéndole, oye, yo también soy negro, quiero decir. Entonces, yo siempre digo que pedirle tranquilidad y mesura a alguien que está en una situación de máximo estrés con 25 años, 24, 25, 26 años, es muy injusto. Seguramente habría que pedirle cordura a la gente que está alrededor. ¿Y qué ocurrió aquel día? Que Samuel Eto'o se quería ir. ¿Y qué hicieron Ronaldinho y Rijkaard? Hermano, no te vayas, tal, no sé qué. Claro, a ti que estás herido, ¿no? Que vengan dos de tus hermanos, ¿no? Negros, a decirte, hermano, no te vayas, tal. Hostia, eso es muy duro, ¿eh? Yo estaba en casa, lo recuerdo, porque fue un sábado por la noche. Digo, hostia, esto es muy duro, que él mismo no pueda salirse de ahí. Porque no había protocolo y porque no había
conocimiento de qué consecuencias tiene si yo me voy. Es que si me voy a lo mejor me quitan 6 puntos por abandonar un partido. Claro. Tú imagínate, claro, el jugador, ¿cómo va a coger la responsabilidad de largarse si a lo mejor luego tiene una repercusión a nivel colectivo, ¿no? El caso de Marega en Portugal. Marega es el primer jugador, el malí del Porto, que dijo, me largo de un partido. Además es un bicho de 2 metros, tal, cualquiera le dice algo. Pero su exafición le tiraron cacahuetes, plátanos, tal, sillas. Él se fue. Dijo, me da absolutamente igual. Y con Seinsao, el técnico del Oporto, lo que hizo fue hacer un cambio. Es decir, al árbitro, el que se va, entra otro. Amarilla para Marega por irse pronto, no sé qué. Sanción de 600 euros, ¿no? Al club que albergaba ese tipo de gente. Entonces, la situación es peliaguda. ¿Qué pasa con el fútbol? El fútbol es una actividad que engloba al 100% de la población. No es el hockey, no es el pádel, no es la hípica, no es el tenis, no es waterpolo, donde tú necesitas una serie de infraestructuras para poder engancharte a ellos. El fútbol juegas desde la calle, desde el más pequeño al más grande, y sigue el fútbol desde el abogado hasta el panadero, hasta el de correos, hasta mi abuela en paz descanse, que cuando yo salía por la tele y tal me veía, ¿no? Entonces, controlar tanta gente es muy complicado. Y el fútbol lo que tiene es que nos hemos criado en la idea de que en un campo de fútbol todo vale. Y son cosas del fútbol. Y esto va en el sueldo, ¿no? Y a Wilfred, el portero del Rayo en el Bernabéu, negro cabrón, recoge el algodón, ¿no? Y cuando le entrevistan, creo que fue un 0-0, él paró unas muy buenas, ¿no? Dice, bueno, soy moreno, es normal que se enfaden, ¿no? O sea, él mismo tenía normalizado esto, ¿no? Claro. Le pasaba un poco lo que nos pasaba a Congo y a mí, ¿no? En aquel momento, oye, pues eso son cosas de ellos y ya está. Pero sí que es cierto que el fútbol es la élite social. O sea, los niños, si Lewandowski se pone botas amarillas, en el colegio el martes habrá 6 niños con botas amarillas. Si se hace un peinado Bellingham, un degradadito, no sé qué, no sé cuánto tal, la gente se va a dejar el pelo así. Entonces, si yo permito que en la élite del fútbol a un jugador millonario le insulten de esa manera, ese jugador millonario estará afectado un rato, pero tiene soporte mediático de todo el mundo, ¿no? Y soporte institucional de todo el mundo, y el ministerio, y no sé qué, y el presidente, y no sé cuánto. Pero, ¿qué va a ocurrir con la persona que quiera alquilar un piso y se llama, yo qué sé, Assane Diop, y tiene acento senegalés? Pues que si se permite que en la élite insulten así a alguien, ¿qué no va a ocurrir con las capas de más abajo? Entonces, el fútbol tiene que ser algo ejemplarizante, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues yo creo que se está mejorando mucho, primero porque hay cámaras que graban todo y nadie quiere aparecer en la foto como el racista. Segundo, porque la gente está más concienciada. Ten en cuenta que la mezcla étnica en España llegó tarde, ¿no? España, colonia africana, ha tenido Guinea Ecuatorial hasta los últimos tiempos. Sí tiene más latinoamericana, pero en Bélgica, en Francia, en Inglaterra, eso está mucho más cogido porque ya llegaron antes, ¿no? Y puede ser que tu cuñado, tu compañero de trabajo, tu amigo de no sé qué, pues sea de origen africano, asiático, latinoamericano, no sé qué. Entonces, tú te vas a cohibir más en hacer algo así porque tengo un conocido, digamos, que podría sufrirlo también. Así que estamos mejorando en esto, pero todavía queda mucho por hacer, porque en el fútbol la gente dice, no, es que yo no soy racista, yo lo que hago es insultar para desconcentrar. Pero yo pienso, hay cosas que yo, por mucho que quiera desconcentrar, a mí no se me ocurren. Si la dices ahí es porque la tienes en la cabeza y porque aprovechas que hay mucha gente ahí, hay mucha multitud, estás en anonimato, redes sociales, ¿no? ¿Cuánta gente insulta por redes sociales con un avatar falso, ¿no? Porque están en el anonimato. Entonces, bueno, pues hay que seguir trabajando en esto, hay que insistir con esto. Cada vez que ocurra algo así, pues evidentemente pues me tienen a mí como el experto de cabecera. Bueno, porque al final es una persona que lo ha podido vivir y que mejor que nadie puede saber lo que se siente, ¿no? Porque al final es imposible que otra gente juzgue él cómo te puede sentir, ¿no? Entonces creo que es muy importante justo lo que te comentaba, que en tu papel de comunicación y en el papel de existe racismo en el fútbol, creo que tu mensaje es mucho más potente y llega a muchísima más gente. Sí, ¿cuántas veces hay una mesa? Te hemos invitado a una mesa para hablar, ¿no? Y hay 5, generalmente hombres, ¿no? De mediana edad, 40, 45, 50, bien trajeados, blancos, tal, hablando de un racismo que nunca han sufrido, ¿no? Correcto. Entonces, hay que estar siempre en el equilibrio. Ni hay que hacerse la víctima llorando por las esquinas, porque es verdad que estamos en una sociedad avanzada y estamos en una sociedad donde cualquier persona con un mínimo tal tiene
acceso, ¿no?, a unas situaciones donde en otros sitios no tienes. O sea, tampoco hay racismo más racismo en otros sitios que no es en España, obviamente, y España está avanzando, es un país, jolín, pues abierto de mente y acogedor, o sea, eso no hay que negarlo, pero hay episodios que hay que controlar, porque esos episodios que son pocos resuenan mucho, ¿no?, y calan a todo el mundo. Y hoy en día con redes sociales, con reels y demás, pues obviamente te llega más cerca. En un partido en Gabón, yo siempre recuerdo esta, para decir que al final el que es diferente siempre está en el foco, ¿no? Estábamos entrenando en la previa de un partido contra Gabón, precisamente una eliminatoria, y había un grupo de niños, y cuando yo tocaba el balón, yo era encargado del balón parado y tal, ¿no?, se reían y cantaban, ¿no?, todo el tiempo, solo cuando yo tenía el balón, ¿no? Y nuestro utillero se reía todo el tiempo, tal. No sé qué. Y decían Moantan, 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 ¿no? Yo no entendía nada de qué es esto. Gabón, Guinea Ecuatorial, comparten zona, y la etnia Fan, que es la mía, es también predominante en Gabón, ¿no?, con lo cual el lenguaje es el mismo. Y el utillero me dice, te están llamando chico blanco todo el rato, porque eres el más blanco que hay aquí. Es decir, la diferencia al final obviamente es la que marca un poco, pero evidentemente creo que estamos en un momento en el que hay que detenerlo. Y hay un argumento, que este se aproveche para decirlo, para no hacerme pesado, que es que ¿por qué insultan a unos y a otros no, ¿no? El insulto nace cuando eres una amenaza, ¿no? No, es que violencia de género o violencia homofóbica o violencia no sé qué tal. Tú no vas pegando a todo el mundo por ahí. Tú pegas con el que tienes un conflicto y lo sacas con el que tienes un conflicto. Entonces, cuando hay alguien que es una amenaza o no se comporta como tú crees que se tiene que comportar, es cuando sacas todo ese argumento de encima de la mesa, ¿no? Entonces, ese argumento de que insultan a uno y a otros no, pues evidentemente queda totalmente desarticulado. De hecho, tuvimos también la suerte de hablar con un entrenador que ahora está trabajando en Alemania, y ahí se empiezan a hacer mucho el tema de workshops, hablando de temas como el racismo o distintas cosas que se pueden encontrar los jugadores. Pues sería genial que poco a poco estuvieran en todos los sitios, y no solo a los jugadores, que al final son los que lo sufren, claro, sino también a la gente que va a los estadios y a todo el mundo que está involucrado en el mundo del fútbol y evidentemente fuera del fútbol.